huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Y Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran hombres mansos y pecadores, malos pecadores contra Jehová en gran manera. Padre Santo, que estás en el cielo, muchas gracias, Señor, en esta noche, Padre, por darnos la oportunidad, Señor amado, de poder glorificar tu nombre. Dios bendito, eres grande en poder y misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, alto toda obra de las tinieblas, todo espíritu inmundo que se mueve en las potestades de los aires, a los principados, en el nombre de Jesús se los reprendo. Quedan sin poder, porque tu palabra dice, Señor amado, que en tu nombre lo que pidiese no lo haríamos, Señor. En el nombre de Jesús, que esta palabra, Señor, hay en la cabina necesaria en los corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Puedes. Bien, el tema se llama intereses mundanos. Intereses mundanos. Hoy voy a hablar de un tema acerca de cómo es que nosotros, muchas veces siendo unos buenos cristianos, unas buenas cristianas, terminamos enrolados en el mundo. Terminamos haciendo lo que a Dios no le agrada. La Biblia habla de un personaje que se llama Lot. Y Lot significa velo, significa cobertura. El nombre da a entender que Lot era un hombre sin visión. Que Lot era un hombre que no tenía la capacidad de poder ver las cosas y analizarlas. Era un hombre de poca visión. La Biblia dice que Lot venía de la descendencia de Set. Recuerde que después del diluvio a Noé le salieron 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y que Sem representa el linaje del Señor, por donde vienen los semitas. Y por esa descendencia venía Lot, porque Lot era sobrino de Abraham. Lot era hijo de Nacor, uno que murió antes de que llegase a Harán. Y Taré era el papá de esos, eran 3 hermanos. Harán, Nacor y Abraham. 3 hermanos, 3 hijos tuvo Taré. Abraham, Nacor y Harán. 3 hijos tuvo Taré. Ustedes pueden ver que en el capítulo 11, allí cuando se habla de la descendencia de Taré, vemos que ellos vienen por la descendencia de los semitas o de los descendientes de Sem. El 11:10 dice los descendientes de Sem, y ahí usted lee la descendencia. Para eso es bueno leer las genealogías. Y de ahí dice la Biblia que de la descendencia de Taré nacieron estos 3 muchachos. Murió el papá de Lot y a Abraham le tocó cargar con la responsabilidad de su sobrino. Dice la Biblia que Abraham se volvió riquísimo, su sobrino también era riquísimo. Y como antes no habían alambres como hay hoy, no habían linderos, la gente, porque había mucha tierra y cada quien cogía lo que bien le parecía. Ellos tuvieron muchos tiempos juntos.
Abraham, un hombre temeroso de Dios. Dios lo llama en el capítulo 11, estando todavía en los senos de su padre Taré. Pero solo fue en el 12 cuando él le dice las cosas exactamente y llama a Abraham. Y es en el 17 donde verdaderamente Abraham nace de nuevo. Pero la Biblia dice que Lot andaba con Abraham pegado. Pero hubo un problema. Y es que los pastores de Lot, los que cuidaban el rebaño, tuvieron problemas con los de Abraham. Abraham analizó el problema y dijo, no, es mejor que nos separemos. Y ahí es donde comienzo a desglosar esta historia, donde nosotros tenemos que aprender a mirar los intereses, cuáles son nuestros intereses. Porque uno ve aquí dos intereses, el interés que tenía Lot y el interés que tenía Abraham. Abraham no vemos que habla la Biblia como habla de este hombre llamado Lot. Nuevamente, repito, significa velo, cobertura. Dice la Biblia en el verso 10, en lo que acabé de leer, dice que alzó sus ojos y vio la llanura del Jordán. ¿Sabe una cosa? Que nosotros muchas veces vemos y queremos ver más, pero Dios ve por encima de lo que nosotros vemos. Por eso es que cuando una persona mira por sus propios intereses, no va a mirar conforme a Dios. Y por eso cuando una persona tiene los intereses mundanos, tiene sus intereses particulares y no lo tiene centrado, basado en la obediencia a Dios, déjeme decirle, va mal. Aleluya. Gloria al Señor. A su nombre. Lo miró y vio lo que a él le interesaba. Y así es la gente en esta sociedad. La gente en esta sociedad ve lo que le interesa y mira por sus propios intereses sin importar el daño que a él mismo le pueda ocurrir. Y por eso es que la gente que es próspera, la gente que económicamente está bien, son personas que son tentados a mirar con sus propios ojos los intereses sin tener en cuenta en particular lo que Dios quiera hacer con él. Lot no se fijó en eso. Lot simplemente miró. Vemos que era un valle riquísimo. Un valle es un sistema geográfico plano. Un valle donde dice que ahí corría el río Jordán. Y usted sabe qué representa eso, que ese valle era el valle más fértil, que cualquier persona que estuviera en ese valle se iba a enriquecer, porque al ser un distrito de riego, todo el que sembrara en ese valle, en primer lugar, recogería sus cosechas. Segundo, todos los animales que tuvieran en ese valle iban a engordar, iban a tener producción de leche, producción de queso y carne en canal. Es decir, que cualquier persona que se ubicara en ese valle irrigado por el río Jordán iba a ser una persona que económicamente iba a tener plata, y esos fueron los intereses que movieron a Lot. Pero no se fijó que dice la Biblia que había una ciudad muy cerca que se llamaba Sodoma, Gomorra, Zoar, y también hay otras que se llaman, porque son 5 ciudades. Estas 5 ciudades son Sodoma, Gomorra, Zoar, Zeboim y Atmar. Eran las 5 ciudades que estaban muy cerca. Dice la Biblia que esta llanura del Jordán tremenda, toda ella era de riego. Aleluya. Era una llanura de riego. ¿A qué no le interesa? Una finca que le atraviese un río y que cuando ese río se desborde, riegue todo el cultivo. ¿A qué no le interesa un terreno de eso? ¿A qué no le interesa ese terreno donde haya pasto y araquín, agua? ¿Qué no le interesa un terreno de eso? Que los árboles allí sean frutales. ¿A qué no le interesa un terreno de eso? A todos les interesa. Fértil. Usted sabe lo que es una llanura, dice aquí. No solo un valle, una llanura, porque el valle es más pequeño, una llanura. ¿Usted sabe lo que es? Mira, una llanura es un territorio plano, pero irrigado. Eso. ¿Sabe qué se llama eso? Mirar mis propios intereses. Aleluya. Cualquier rico sacaba cualquier plata por eso.
Por eso es que cuando una tierra que está irrigada por un río le pasa una quebrada, a la gente le gusta ese terreno y ese terreno hace que valga más plata que el que no tiene, porque va a producir más. La zona del Sinaí, una zona donde casi no hay agua, los terrenos son muy caros, pero si hubiera agua serían más caros. Aleluya. Lo dice la Biblia que miró que todo era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección de Zoar. Zoar significa ciudad pequeña. De las 5, Zoar era la más pequeña. Dice, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Lot, para sus propios intereses, vio bueno en la producción, pero no vio que donde se iba a ubicar, dice, era camino que a Egipto y Zoar. Egipto significa mundo. Aleluya. Egipto significa mundo. Ahí estaba viendo que él no se estaba fijando en lo que Dios se estaba fijando. Dios se fija por los intereses que nos pueda llevar a usted a ser bendecido, y nosotros nos fijamos por los intereses que nos pueda producir plata. Aleluya. Santo es su nombre. ¿Vive o no vive? Vive. Lo dice la Biblia que comenzó a vivir ahí. Pero fue pasando el tiempo y la Biblia comienza a describir aquí lo que fue pasando con él. Dice la Biblia que Abraham exigió una parte. En el 12 dice que habitó en la tierra de Canaán y no describe mucho de él. Porque Canaán no era la tierra productora que tenía Lot. Pero Canaán era las tierras de la promesa. Canaán era el sitio que Dios había puesto en obediencia a Abraham. Y esas son una de las cosas que nosotros tenemos que estar pendientes. ¿Cuáles son los intereses de Dios para mi vida? Es lo que yo tengo que fijar. Yo no tengo que fijar mi meta en los intereses mundanos y lucrativos. No quiero decir con esto que yo no tengo que tener ambiciones, que yo no tenga que tener proyectos. Lo que quiero decir es que yo me tengo que fijar en lo que no me vaya a llevar a la misión del pecado y a querer anhelar cosas que Dios no va a querer darme, anhelar cosas que si las tengo, entonces me va a llevar a la muerte y me va a llevar al pecado. Santo, hay cosas que usted y yo la anhelamos que nos van a llevar a la destrucción, y por eso Dios no quiere que la cojamos. Un ejemplo de eso fue Lot. Un ejemplo de eso fue Abraham. Abraham obedeció y se quedó en la tierra que Dios le dijo que le daría. Lot ambicionó todo y muy seguramente lo llevó a ser más rico que Abraham. Dice la Biblia que pasó el tiempo y fue poniendo sus tiendas, oiga bien, fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma. Eso significa que poco a poco se fue introduciendo en las tierras donde describía a la gente más pecaminosa contra Dios. Por eso es que un cristiano, cuando ya siente que el mundo y el pecado le está jalando, abandone todo interés que le pueda perjudicar. Abandone el interés que lo pueda llevar a la destrucción y a la muerte. Porque cuando alguien no se da cuenta de los intereses que lo va a llevar al infierno y lo va a llevar a la destrucción, el diablo no le va a avisar, pero Dios sí te va a avisar. Dios sí me va a decir, Dios sí me va a alertar, Dios sí me va a orientar. Lot, dice la Biblia que fue poquito a poco. Porque en el mundo tiene sus estrategias y sus atracciones. Un evangélico no se descarrea de un día para otro, él va poquito a poco. Poquito a poco se va perdiendo y se va untando. Nadie se enjabona en una sola enjabonada y el jabón le cubre todo el cuerpo. Uno tiene que ir
poco a poco. Nadie se aplica la crema y crema bruta. Nada. Tiene que ir poco a poco. Nadie se toma una bebida y se la chupa toda. No. Va poco a poco. Aleluya. Nadie se acaba una plata en un solo tajo, sino que va poco. A nadie lo motiva, le pasa la máquina, sino que va poco a poco. Hay tantos ejemplos que en la vida podemos analizar. Así que el mundo se va metiendo en la persona poco a poco. Poco a poco. Y uno no se va fijando. Ve fulana, ve muchacho, mira que, no señor, yo me sé cuidar. Lot se fue poco a poco. Dice, fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. A los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová. Lot no se dio cuenta porque no se quedó ni siquiera en Zoar, que era una ciudad pequeña en la que luego se convirtió en su sitio de refugio. Los que han leído la historia de Lot y la destrucción de Sodoma y Gomorra saben que Zoar fue una ciudad de escape muy pequeña, que tenía muy pocos habitantes, fue la única de las 5 que se salvó, porque todas las demás fueron quemadas. La única que se salvó fue Zoar, porque al resto, a Sodoma, a Gomorra, a Admar y Seboín, fueron ciudades que las calcinó el fuego, que estaban en la llanura donde estaba todo lo que no tenía. Por eso es que cuando yo fijo mis intereses en lo personal y no me fijo en Dios, estoy expuesto a que un día mi vida fracase económica y espiritualmente, así como fracasó la vida de Lot. Usted y yo tenemos que fijarnos dónde nos vamos a parar, dónde nos vamos a posesionar, de manera que yo al llegar ahí no me vaya a contaminar con los que están ahí, sino que yo al llegar vaya a ser una influencia de bienestar para los que están a mi lado. Por eso fue lo contrario. Llegó hasta Sodoma, dice que se fue poco a poco, fue poniendo sus tiendas. Eso significa que el pueblo de él fue creciendo hasta que entró a Sodoma, capital del mal, capital del homosexualismo, capital de la depravación, capital de las tantas cosas que se podían tener en esos tiempos en cuanto al sexo, porque Sodoma era un emporio de orgías, donde lo que más les gustaba a la gente de Sodoma era tener relaciones homosexuales. No les gustaba tener sexo opuesto, sino hombre con hombre y mujeres con mujeres, niños con niños, niñas con niños, viejas con viejas y viejos con viejos. Era un asco. Sodoma era un asco. Sodoma había producido un vómito para Dios. Por eso es que yo cuando quiero caminar bajo la voluntad de Dios, primero mis intereses los pongo en el Eterno, en Jehová Dios. Y lo que Él diga, eso es lo que voy a hacer yo. No voy a mirar por mis propios ojos, no voy a ver lo que a mí me interese, no voy a ver lo que a mí me produzca un beneplácito y un bienestar. Yo tengo que mirar primero que lo que Dios me diga es lo que es su voluntad, porque el día que Dios quiera hacer algo contra mí, si yo estoy en su voluntad, me librará de la muerte, no permitirá que yo caiga en las profundidades del infierno y me librará porque he andado y he caminado conforme a su voluntad. Dice la Biblia que Lot entró a Sodoma, pero un día llegó el momento en que ya el pecado, hasta aquí en la presencia de Dios, dice que Dios vio el pecado de Sodoma y Gomorra, dijo, la voy a acabar, pero antes dijo, voy a prevenir. Dice la Biblia que Lot se convirtió después en un consejero de mundanalidad. Su esposa se había enfriado. Sus hijas eran unas impías. Déjeme decirle que antes de que Lot llegara a Sodoma, Lot era un hombre de Dios.
había nacido de nuevo, tenía una experiencia y un conocimiento bíblico, pero al llegar a Sodoma todo eso se perdió, de manera que perdió a su esposa porque se convierte en una estatua de sal. Pierde a sus hijas porque cuando salen de Sodoma y se refugian en Zoar y se meten en unos montes, en unas cuevas que hay cerca de Zoar, dice la Biblia que allí una de sus hijas, dos de sus hijas, lo emborracharon. Porque déjeme decirle otra cosa, que a pesar de que Dios salvó a Lot, que no le permitió convertirlo en un chicharrón hirviente en las calderas de Sodoma, porque dice la Biblia que cuando Abraham se levantó y se acordó de su sobrino y vio el humo terrible que se levantaba en Sodoma. Allí estaba encerrado en una cueva Lot. Lot había perdido la vergüenza. Andábamos ese día hablando con mi esposa de que si él se pegó una borrachera y todas las ciudades cerca se habían quemado, era porque lo único que sacó Lot de Sodoma fueron las cajas de vino o las cajas de ron junto con sus propias hijas. El mundo los había marcado. ¿Qué ganó Lot? Con conducir a su familia y extender las tiendas hacia Sodoma y Gomorra, la perdición en el infierno de sus parientes. Y eso le pasa al que tiene intereses mundanos. Eso le pasa al que anda mirando los intereses que puede tener. Lleva a su familia al pecado, lleva a su familia al infierno. Sí, se vive en la opulencia y económicamente, entre comillas, parece que estuviéramos bien, pero estamos produciendo desgracia a la gente que nos rodea. Estamos produciendo desgracia a nuestra propia familia. Lot salió y fue salvo de la quemazón, pero no pudo sacar a Sodoma y a Gomorra de sus hijas, unas impías, sinvergüenza y mundanas, que cuando se estuvieron en la cueva, la mayor tuvo una reunión con la menor y le dijo: acostémonos con nuestro padre, porque ya los hombres prácticamente se han acabado. ¿Y quién como mi padre, que trae una cultura impía, una cultura mundana? Acostémonos con él, tengamos sexo, porque será la única manera que saldrán unos hijos impíos como los que nosotros queremos tener. La Biblia dice que esa noche comenzaron a tomar el vino, se acostó la mayor con él, salió embarazada. Al día siguiente se acostó con la otra y él ignorante. Eso le pasa al que tiene sus intereses puestos en la producción económica. Vuelvo y repito, que no es que nadie deba tener proyección y visión para trabajar, son los intereses. Dice la Biblia que Lot se metió en problemas grandes y finalmente Dios en el capítulo 19 destruye a Sodoma y Gomorra. Abraham, un hombre que había mirado los intereses de Dios, abogó. Y cuando el Señor se caminaba en una teofanía, dice que se aparecen 3 personas, Dios y 3 ángeles. Esa es una teofanía, una manera de Dios presentarse humanamente a las personas. Y dice que allí se presentó en una teofanía y Dios iba caminando con Abraham y los 2 ángeles iban adelante pendientes a producir la destrucción en Sodoma y Gomorra. Dice la Biblia que en el transcurso del diálogo allí iba y Abraham, Dios no pudo esconder aquello de Abraham. Usted ha oído esa historia y allí Dios le relató que iba a destruir a Sodoma y Gomorra. Y le dice Dios: pero si hay 50 en Sodoma no la destruirá Abraham, si hay 50 en Sodoma no la destruyo. Señor, déjeme de ser tan cansón, pero si hay 30 en Sodoma, usted no la destruye, Abraham no la destruyo. Y solamente encontró uno solo en Sodoma, Lot, que fue justificado porque el aprecio que Dios tenía hacia Abraham era grande. Finalmente, ¿de qué sirvió los intereses que tenía Lot? Quedó sin nada, quedó sin casa, quedó sin bienes materiales y con el testimonio tan terrible del incesto que se costó con sus 2 hijos. Moab y Amnón. Moab y Amnón.
las dos razas humanas que fueron enemigos y son enemigos en estos tiempos todavía de los judíos. Están al sur todavía de Israel, por lo que es los filisteos, lo que es al sur. Todavía hay esa gente que ha venido haciendo daño hasta el día de hoy. Por eso, para finalizar, quiero dejar en su corazón una palabra. Que usted, al momento de tomar una decisión que sea trascendental para su vida, mire cuál es el interés que usted tiene. Mire a quién va a afectar. Mire si lo que va a hacer le va a hacer daño a sus hijas, a sus hijos, a su esposo o a su esposa. Fíjese primero y no tome decisiones como la de Lot, que destruyó todo cuanto tenía. No solo perdió la parte económica, que era en lo que más se fijó, sino que perdió su familia, perdió su esposa. Pongamos